tenso momento en la política argentina y todos expectantes a ver qué es lo que ocurre. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, las miradas están centradas en lo que pasa en la capital federal, lo que pasa en el Poder Legislativo, en las adyacencias del Poder Legislativo. Otro miércoles donde los jubilados y jubiladas de este país y quienes acompañan un justo reclamo han estado en las calles, siguen estando en las calles, y un gobierno nacional que ha respondido con las fuerzas nuevamente y con amenazas todo el día sobre lo que podía llegar a ocurrir. Mientras, hasta las 5 de la tarde, muy puntualmente hasta las 5 de la tarde, en el Congreso de la Nación se llevó adelante una sesión que le dio un cheque en blanco al gobierno nacional para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que no se debatió una ley para aprobar un acuerdo, sino que lo que se buscó fue la aceptación o no del DNU que permite el acuerdo, que no dice más que eso, un acuerdo entre el gobierno que hoy conduce Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. No hay detalles ni de montos, ni de cuándo se va a dar, ni de qué manera. Y recordemos que si eso sale por decreto de necesidad de urgencia, solo necesita la aprobación de una de las cámaras. Por eso tenemos algunas imágenes de lo que pasaba hoy en el Congreso de la Nación, Héctor. Como solo se trató en la Cámara de Diputados y ya tiene la aprobación, de nada sumará si lo rechaza el Senado, porque ya hoy es un decreto que con 129 votos a favor salió aprobado en el día de hoy. Sorprende mucho, yo interpreto las posiciones políticas, pero sorprende mucho votar a ciegas. Sí, es muy difícil. Es como si yo vengo acá y le digo, Héctor, firmame esta hoja sobre la columna que voy a hacer de acá a las elecciones de octubre, porque tengo algunas cosas que me parecen importantes decir. Y vos decís, no, pero ¿por dónde vamos a ir? Charlemos. A mí me parece muy difícil. Sí. Y acá se está poniendo en juego nuevamente un endeudamiento para los argentinos y las argentinas. A la ligera, la institucionalidad parece bastante corrida del foco del gobierno nacional. Te decía puntualmente hasta las 17, porque me interesa que veamos y nos asomemos a qué pasa ahora en la misma Cámara de Diputados y después analizamos el resto del día, porque no fue la única sesión convocada. Hoy estaba convocada esta sesión en la que la mayoría de los diputados cordobeses acompañaron. Hubo 2 diputados ausentes. Héctor Baldassi se ha ausentado bastante de las sesiones en la Cámara Baja en el último tiempo del PRO. También Juan Brugue de Encuentro Federal estuvieron ausentes. Hubo 3 diputados y diputadas de esta provincia que votaron en contra del DNU. Natalia de la Sota de Encuentro Federal. También lo hizo Gabriela Esteves y Pablo Carro de Unión por la Patria. El resto de los diputados, para continuar y cumplir con 18 bancas que representan a esta provincia, acompañaron. De la Unión Cívica Radical, diputados que responden al gobierno provincial, diputados que responden al PRO y los diputados que responden, claro, a la Libertad Avanza. Hoy acompañaron. Pero esa sesión terminó a las 17. El presidente estaba del cuerpo bastante ansioso. De hecho, tuvo un cruce en el final, como tantos otros que se dieron en la tarde, con el diputado Martínez y dijo, después lo hablamos en la sesión de las 19. Porque había una sesión convocada para las 19, para uno de los pedidos claves que tienen los jubilados, además de la recomposición salarial, que es la ampliación de la moratoria provisional. Sí. Moratoria provisional, Héctor, que vence el próximo 23 de marzo. A otra hora, en algunos días. El próximo domingo 23 de marzo se termina la moratoria provisional. Estaba esa convocatoria y también había una convocatoria de lo que podía ser alguna investigación sobre el caso Libra. Nos vamos a asomar al Congreso de la Nación para que vean ustedes qué hay en estos momentos diputados sentados en sus bancas, pero no volvieron todos los diputados que había. Esto está pasando en este momento, pero como bien dice el Zócalo, como bien dice el Zócalo, es una expresión en minoría. ¿Qué quiere decir una expresión en minoría? Los diputados fueron, se sentaron a la hora de la convocatoria y faltaron. No alcanzaba el quórum. Entonces, los bloques piden esta expresión en minoría, se expresan, eso queda en la versión taquigráfica, pero no tienen ningún tipo de validez. Van a estar allí debatiendo y ¿cuál es el sentido de escucharlo del caño? Yo digo, pero ¿no hay posibilidades en la rosca política de haber pedido discutir esto primero y por lo menos, en el buen sentido, haber hecho un cambio de figurita? Bueno, me parece que al gobierno nacional no le interesaba eso. Hoy, de hecho, cuando escuchaba lo que pasaba, se sabía y se preveía que esto podía llegar a ocurrir. La cantidad de gente que no se va a poder jubilar. Muchísima, Héctor. Que va a tener los años, gente que no se va a poder jubilar. Va a tener los años y no va a tener los aportes. Quería darte justo en eso, digo, hoy se especulaba con que esto podía llegar a pasar, porque había 2 horas entre las 17 y por eso Martín Menem estaba muy apurado con que termine la sesión. Porque claro, había 2 horas entre las 17 y la convocatoria de las 19. Entonces en el medio, bueno, seguramente algunos diputados quedaron en el camino y no llegaron a esta convocatoria, impulsada por Unión por la Patria y acompañada por distintos bloques.
El PUAM, que es la prestación universal de adultos mayores que cobran Sí. algunas personas que no llegan a tener una jubilación mínima, es el 80% de la jubilación mínima. ¿Sabes cuánto cobraron en mayo? 223.297 pesos con Una 36 vergüenza centavos, absoluta. más un bono congelado en 70.000 pesos que lo hace llegar a 293.000 pesos. O sea, mucho menos, el 80% es en realidad de la jubilación mínima, que también está atrasadísima en nuestro país y que ahora último número es de 285.000 con 285.792 pesos con un bono congeladísimo hace 6 meses de 70.000 Pero pesos. recordemos que esta moratoria no era que le estaban regalando absolutamente nada. Era darte la oportunidad que en los años que te quedan de actividad, en el hecho del desfasaje con respecto a lo que te falta para llegar a jubilarte, poder ir pagándolo. Hay mucha gente que está al límite y le faltan un montón de años. Va a haber gente que va a trabajar hasta los 85 para poder jubilarse. Sí, sí, y de esto también hace ver, digo, estamos en un año donde se va a renovar las cámaras legislativas, donde hay un gobierno nacional que quiere impulsar una reforma en materia previsional digo, esto hoy con lo que sabemos, porque también hay que ver qué se permitirá luego o cuál será ese nuevo sistema jubilatorio que pueda pensar el gobierno hacia adelante. Hay muchas personas que después de lo que ocurra el domingo cuando vence esta moratoria no van a poder jubilarse. Hay muchas personas hoy que se han jubilado con esa moratoria y que aún tienen que seguir trabajando porque es muy baja la jubilación, pero que esto me parece, hay que recalcarlo siempre, porque se dice y se expresa por ahí, les regalan esa jubilación. No. Las personas que están jubiladas con la mínima, incluso cobran menos de la mínima, porque cada mes le descuentan y van pagando esos años de aporte que no han podido pagar a lo largo de toda la vida. Esto está pasando en nuestro país, digo, mientras están los jubilados en las calles, hoy ha sido una jornada, y al menos en los primeros reportes, un poco más tranquila, pero con una situación por parte del gobierno de Bajo amenaza militarizar extrema. todo. Digo, tenemos algunas imágenes, no hace falta que lo compartamos con audio, pero lo que pasaba hoy temprano en las estaciones de trenes y de subtes con discursos de habilitar la violencia porque estaban en hechos contra la República. Ir en contra de la República me parece que es el no seguir las normas institucionales de este país y no el derecho que tenemos constitucional de poder estar en las calles y de poder estar protestando con lo que creemos justo. También decir que La palabra reprimir es fuertísima. es fuertísima. También decir, Héctor, que es un operativo muy grande en cuanto a las fuerzas de seguridad que se implementaron, al vallado que hay de Congreso, de Casa Rosada. Si está vallado el poder legislativo de este país, lo que está pasando adentro habla totalmente de algo que está en contra del pueblo. Ahí vemos cómo están las vallas y lejos de eso se ve, esto es cuando apenas empezaba la convocatoria, el Congreso de la Nación. Tenemos un tuit, y creo que nos corre tiempo, pero tenemos un tuit de la ministra de Seguridad que quiero mostrarles, porque no hay plata para los jubilados en este país, pero sí para hacer quien le avise a la policía cosas que le gusten al gobierno nacional. Quiero leerlo textualmente, porque recompensa para quienes denuncien a violentos. 10 millones de pesos ofrece el gobierno nacional para llamar a la línea 134 y marcar a violentos y marcar a personas. Hay 10 millones de pesos para una recompensa por incluso creer que alguien puede ser violento, porque después eso hay que Esto parece demostrarlo. una película del lejano oeste. Pero no hay plata para que los jubilados que no llegan a los 300.000 Sí. pesos puedan tener un aumento. Recompensa para quien... No, parece que no hay límites. Tampoco hay límites y nos va a quedar pendiente después conversarlo. Lo haremos mañana. Me parece que con buen tino no trajiste ese material, sino tenemos que, por sentido común, lo poníamos al aire, pero el hecho de nivel bajo de discusión, Bajísimo, en realidad Héctor. quedó en el subsuelo la buena Bajísimo, educación. Bajísimo. es El necesario. debate legislativo en este país viene Vergonzoso. hace rato yendo para atrás y todo baja, porque no es que hay discursos que suben, ya el discurso lo hace bajar. Hoy ha habido enfrentamientos toda la tarde en el Congreso, gritos al momento de la votación, entre propios, desde los audios de Martín Menem, las cuestiones que pasaron adentro. Lamentable porque en ese poder legislativo no solo que no se debaten en derechos, sino que se va en contra de los derechos del pueblo argentino, sino que además el nivel de discusión tiene la vara por el suelo. ¿La seguimos mañana? La seguimos.